mismo gobierno. Algo que ocurre con esta guerra y con esta fragmentación del imperio occidental es que el pensamiento griego antiguo se pierde. Decíamos que no existe todavía la imprenta, entonces las copias de libros que había son muy poquitas. Es un libro, una copia que existe, entonces es muy fácil que eso se pierda. Y en Occidente se dice que el conocimiento desapareció. Y con lo que se quedaron fueron pues con relatos, con algunas notas, pero realmente no tampoco. ¿Dónde se concentra la fuerza política, militar, económica y social? En la iglesia. Por eso nos interesaba que esa había sido tomada como la religión oficial del imperio. La vida casi siempre insegura y económicamente difícil de esa primera parte del periodo medieval mantenía al hombre volcado en las dificultades del día a día. La vida del pueblo común durante la Edad Media es una vida muy complicada porque no hay sistemas de salud, no hay seguridad social, no hay educación, no hay realmente nada que mantenga al pueblo unido, informado, saludable o educado. Entonces la gente pues, estaba mucho más preocupada por sobrevivir ese día, no morir de alguna invasión, de alguna guerra o de alguna enfermedad, que por pensar en el conocimiento. ¿Han leído? Es un libro muy común de preparatoria, El nombre de la rosa. El nombre de la rosa. En este libro, el autor es Umberto Eco, y Umberto Eco es un investigador italiano que tiene muchísimos libros y su obra, su investigación se centra sobre todo en la Edad Media. Fondo de Cultura ha publicado 2 tomos de la Edad Media que son muy interesantes de leer, es un periodo muy interesante y las novelas de Umberto Eco están ambientadas en este periodo. Y en esta novela, que es muy digerible, les narra cómo es la vida en un monasterio y lo complicado que es sobrevivir. Entonces, si tienen la oportunidad, lean esta novela. El nombre de la rosa. Hay una peli, pero siempre el libro es mucho más interesante. ¿Ya vieron la peli? Esta, ¿no? Entonces, ahí les narra, por ejemplo, sobre los libros. De hecho, la novela va sobre la importancia de un libro en particular. Y los libros los copiaban personas que eran copistas o escribas. Unos se dedicaban a copiar el texto y otros se dedicaban a ilustrarlo. Los libros de la Edad Media son muy bonitos, tienen ilustraciones muy bonitas, pero la gente que los copiaba no necesariamente sabía leer ni escribir. Tenía varias razones. No era necesario, no necesitaban saber leer, como para qué. Y si alguien sabía leer y escribir, corría el riesgo de tal vez no estar de acuerdo con lo que ahí estaba escrito, o cambiarlo o quitarlo. Entonces no les interesaba. Hay crónicas que narran cómo una persona dedica su vida completa a copiar una sola obra para poder tener esa copia del libro en algún monasterio. Entonces, si un monasterio quería una copia de un libro, tenía que ir, mandar a alguien que lo copiara a mano todo y después regresarse a su abadía, ¿no? O a su monasterio. Entonces, las bibliotecas están ubicadas en los monasterios. ¿Se acuerdan qué profesión tenía Mendel? ¿Mendel? Ajá, era un monje. Entonces, el desarrollo científico durante la Edad Media se va a desarrollar en las iglesias, en los monasterios, en las abadías. Ahí es en donde se lleva a cabo el desarrollo científico. Y justo es por eso que Carlomagno, que reunió a Europa bajo su dominio en el siglo VIII, decidió que para poder unificar a ese imperio, hacerlo más unido, tenía que haber una reforma educativa para transmitirle al pueblo los mismos ideales. Y esta reforma educativa se le encarga a la Iglesia. Y la Iglesia diseña el plan de estudios que se utilizó durante toda la Edad Media. Había 2 tipos de pensamiento: el trivium o enseñanza literaria, donde enseñaban gramática, retórica y dialéctica, es decir, leer y escribir y
Esa era la enseñanza científica. Y esta reforma educativa lleva a la fundación de escuelas. En algún lado tenía que fundarse, que pueden estar ligadas a los ministerios, a los estados o a las escuelas. Y son importantes porque a partir de estas escuelas se van a fundar las universidades. Entre el siglo XII y el siglo XIII se fundan las primeras universidades, que estaban bajo la tutela de las órdenes religiosas. Y alrededor de 1150 se fundan las primeras universidades medievales. Bolonia en 1808, Cambridge en 1150 y Oxford en 1167. Y para 1500, que es el fin de la Edad Media, ya existen más de 70 universidades. Entonces, el desarrollo científico realmente ocurre. Hay una filosofía, dice ahí, filosofía natural, estudio objetivo de la naturaleza y del universo físico, como un campo independiente y separado de la teología. Los dominicos, hay dos órdenes, sobre todo los dominicos y los franciscanos, que convivían mucho más con el mundo laico, con el pueblo, estaban enfocados a defender la fe cristiana por la predicación y por el uso de la razón. Hasta antes de este periodo, si había una diferencia de opinión entre lo que opinaba la fe y lo que opinaba la razón, siempre privaba la opinión de la fe. ¿Sí? Si había algún debate, siempre entonces nos inclinábamos por lo que decía la fe. Con Alberto Carlos y Tomás de Aquino llegan a algo que se llama escolástica. La escolástica dice que la fe y la ciencia deben ser campos separados y que la fe no puede estar por encima de la ciencia, la religión no puede estar por encima de la ciencia. Que si hay algún debate, ese no puede ser el argumento. Que deben estudiarse como entidades distintas y que en todo caso la fe o la religión debe buscar argumentos para defenderse basados en la ciencia. La ciencia debe encontrar argumentos para defender esa fe, pero la fe no puede estar por encima de la razón. Entonces, por eso es tan importante este planteamiento de la escolástica. Los máximos representantes son Alberto Magno y Tomás de Aquino. Luego entonces nos damos cuenta que realmente hubo un avance científico en la Edad Media. Un ejemplo es Nicolás Oresme. Oresme dijo que es la Tierra la que se mueve y no los cuerpos celestes. Hasta este momento, el pensamiento que era el válido era el pensamiento aristotélico, y Aristóteles era geocentrista. Él decía que la Tierra estaba en el centro del universo y todo lo demás giraba en torno a la Tierra. Pero Oresme dice que las razones propuestas por la física aristotélica por el movimiento del planeta Tierra no eran válidas, y que entonces hay otro cuerpo celeste que está en medio, y la Tierra y los demás planetas giran alrededor de este cuerpo. A esa teoría ustedes cómo la conocen. A esta que en medio hay otro cuerpo y la Tierra gira alrededor de esa estrellota. ¿Cómo se llama la de Copérnico? Heliocéntrica, ¿verdad? Ustedes la conocen como la teoría heliocéntrica de Copérnico, pero en realidad la idea original es de Nicolás Oresme, un pensador de la Edad Media. Hay muchas teorías del Renacimiento que están basadas en propuestas originales de la Edad Media. Y entonces el desarrollo científico estaba avanzando y era importante, y entonces ¿qué ocurrió? La peste negra. De 1247 a 1351 hay una plaga que es la peste negra y que mata a un
por continuar haciendo investigaciones o pensamiento científico, pero al mismo tiempo también está este renacimiento. Si hay pocas personas o la población disminuye mucho, una vez que eso pasa, ¿qué necesitamos? Tecnología que nos ayude a continuar con el mundo, ¿no? Ya no tenemos tantas naves para sembrar, para arar la tierra, para trabajar la madera, para trabajar el hierro, necesitamos máquinas que lo hagan. Entonces el Renacimiento, o una vez que termina la Edad Media y empieza el Renacimiento, también mucho del impulso que la humanidad necesitaba para retomar el avance científico viene a partir de esta plaga. Y entonces, eso lo sumamos a la caída de Constantinopla en manos de los turcos el 29 de mayo de 1453. ¿Se acuerdan que el Imperio Otomano el Imperio Bizantino se había quedado ahí en stand-by? Ellos permanecen, miren, esto es lo que formaba el Imperio en el 476 y esto es lo que queda, esta Constantinopla es lo que queda para 1400. O sea, prácticamente nada. Entonces, la caída del Imperio Bizantino hace que muchos de los textos que estaban en poder de ellos entren en contacto. Los historiadores dicen que es un reencuentro cultural con Occidente y además ese conocimiento venía enriquecido por el contacto que habían tenido con China, con toda la parte de Asia, que muchísimos inventos también son chinos. Ahora con muy mala fama, pero ellos tienen grandes avances tecnológicos. Entonces, ese conocimiento que había enriquecido el conocimiento griego antiguo, que se reencuentra con Occidente. La invención de la imprenta. Hasta este momento, decíamos que uno de los bienes más valiosos eran los libros. Y para que un monasterio tuviera un libro, tenía que hacer una copia y mandar a alguien y traerlo. Era realmente muy costoso, no. Era un lujo que la gente no se podía dar. Pero se inventa la imprenta y eso hace que los panfletos sean mucho más fáciles de replicar y entonces puedan llegar a más personas. Y a eso también el tercer punto, la caída del Imperio Bizantino, la invención de la imprenta y el descubrimiento de América en 1492. La idea, pues es que estaban buscando, ¿qué es lo que buscaban realmente? ¿Qué querían? ¿Oro o plata? ¿Para qué productos? ¿Para el té? ¿Para el té? La seda, sobre todo pimienta, azafrán, canela, clavo. Las joyas de este periodo en el mundo son las especies. Las rutas de las especies son lo que realmente estaban buscando. Y entonces, por casualidad, llegan a América, se perdieron y llegan a América. No es el descubrimiento de América, siempre dicen, no estábamos perdidos. Entonces, llegan a América y aquí encuentran una diversidad de flora, de fauna, de personas, de idiomas, de culturas que no conocían. Europa es bastante homogénea y muy pequeña. Los países son pequeños y muy homogéneos. Si ustedes revisan, es muy común que haya floras, que haya faunas, que haya inventarios de regiones completas, están muy bien inventariados. En América no, porque las extensiones son muy grandes y la diversidad también. Entonces, incluso en ese videito que vimos les hablaban de cómo la fauna y flora que había de un lado del mundo se parecía a la que había del otro lado, pero que no eran igual. ¿Se acuerdan de Wallace, de la línea de Wallace? Y ellos platicaron eso, ¿no? Que se parecen, pero no son iguales, hay distintos grupos que ocupan nichos similares. Entonces, cuando llegan se pierden y llegan a América, encuentran todo eso. Eso hace que su pensamiento se tenga que modificar para ahora incluir a toda esta nueva flora y fauna que estaban encontrando, incluirla en lo que ellos ya conocían de Europa. Es muy grande.
los estantes, toda esta tecnología para poder navegar. Y esa tecnología a su vez será utilizada en otras áreas de conocimiento. Para este momento entonces ya estamos en el Renacimiento, que va del siglo XV al siglo XVIII. En el Renacimiento hay muchísimos personajes que contribuyen al desarrollo de los sistemas de clasificación. Estrictamente, ninguno de ellos se sentó y dijo, yo voy a hacer un esquema de clasificación porque la taxonomía es lo mío. Pero todos sus trabajos contribuyen al mejor conocimiento de los organismos, en cualquiera de los campos, en la anatomía, en la histología, en el desarrollo embrionario, y todo eso hace que se conozcan mejor y que actualmente tengamos mucha más información de la fecha a mano para que los sistemas de clasificación sean mucho más exactos. Por eso son importantes. Un ejemplo es Andrés Besallo. Él escribió un libro que se llama De Mundo sobre la estructura del cuerpo humano. En este libro, él describe que el corazón tenía 4 cavidades, que el hígado tenía glóbulos y que los vasos sanguíneos comenzaban en el corazón y no en el hígado. Ahora lo sabemos y parece muy lógico, pero hasta antes de Besallo las disecciones se hacían en animales, porque el cuerpo humano era algo pues, que no se podía tocar. Entonces las disecciones se hacían en animales y decían, bueno, pues tiene corazón y tiene páncreas, es lo mismo. Sabemos que no es así. Entonces Besallo, han escuchado seguro esa historia en la que se robaba los cadáveres de los panteones para poder hacer las disecciones. Y además hacerlas él mismo. Los médicos no tocaban ni a los pacientes, ni a los muertos, ni a nada. ¿Quién hacía ese trabajo? Los barberos. Cortaban el pelo, sacaban dientes y hacían disecciones. Entonces, Besallo dice que no, que tiene que hacerlo él mismo para ver con certeza y con seguridad cada estructura. Y algo importante que hace Besallo también es que incluye imágenes. Es mucho más fácil interpretarlo que un texto, que está acompañado por una imagen a un texto plano. ¿Se acuerdan que en el Renacimiento las imágenes no solo eran un adorno para que se vean bonitas? Esto se llama naturalismo en el arte. Dice que el arte tiene como objeto la imitación de la naturaleza y que las imágenes deben ser realizadas activas, es decir, como un complemento y sostén del texto. Porque una figura expresa las cosas con más seguridad y más profundamente en la mente que las palabras expuestas en el texto. Y si vemos, miren, esta niño es esta, es igual. O podemos ver, ¿qué es esto? Una papaya, y podemos ver las hojas, las nervaduras, el número de lóculos de la flor, los ovarios, los estilos, es muy detallado. Esto se llama naturalismo en el arte. Y es muy valioso porque se vuelve entonces una fuente de información, no solo un adorno de los textos. Hay datos que nos hablan. La imprenta es al final, son tipos, ¿no? Se tallan en madera, se pintan y son sellitos. Y los acomodan con las palabras y se van sellando las hojas. Las eran de madera y las imágenes hacían exactamente igual. En una plancha de madera tenía que tallarse la imagen, luego entintarse y luego poniendo sobre el papel. Y un tallador de imágenes podía ganar 5 veces más de lo que ganaba un tallador de letras. Era un trabajo muy bien remunerado. ¿Quién más está? Gabriel Falopio. A ver, ¿qué conocen de Gabriel Falopio? ¿Ya? ¿Qué parte del cuerpo tiene su nombre? Las trompas de Falopio, ¿verdad? Porque las describió describiendo los órganos reproductores de ambos sexos. Las trompas de Falopio, pues ahí está que le deben el nombre. Estudió la anatomía de la
datos posteriormente. Galileo Galilei, con sus telescopios, estudió las estrellas, satélites de Júpiter, las fases de la Luna y de Venus. Y algo importante que también pasó en este periodo fue la creación de jardines botánicos. Los jardines botánicos eran algo que ya se hacía desde Aristóteles. Aristóteles, Teofrasto, promovieron la creación de jardines botánicos, pero en este periodo es cuando se establecen mucho más formalmente. Ejemplos de los más antiguos, el Jardín Botánico de Pisa, Italia, en 1543. Fundado por un médico botánico, es el más antiguo del mundo y se empezó con la creación de un jardín de hierbas medicinales. Les decía que la botánica y los jardines botánicos no fueron un amor a las plantas, fue un amor a la medicina. Los médicos, ¿de dónde sacaban el medicamento en aquella época? De las plantas. ¿Y cuál era la farmacia? El jardín botánico. Entonces, tener el jardín botánico era porque los médicos necesitaban la farmacia. Dicen los libros que tú podías ir al jardín botánico a tu consulta médica y luego en el mismo jardín te daban la bolsita de plantas con las que ibas a preparar tu remedio. Actualmente está como muy desacreditado, ¿no? Es como muy de la abuelita. Ay, tómate un té. Ay, abuelita, ¿eso qué? Pero así empieza la medicina. Los médicos actualmente solo conocen el medicamento, ¿no? Aspirina. Si es el ISPE, paracetamol para todos. Pero en esta época, cualquiera que quisiera ser médico tenía que ser botánico, porque tenía que conocer las plantas. Otro jardín es el Jardín Botánico de Padua, Italia, en 1545, que es el más antiguo original, porque el de Pisa se movió unas cuadras de su ubicación original. Y en el 1997, fue declarado Patrimonio de la Humanidad del Hombre. El Jardín Botánico de Padua es el origen de todos los jardines botánicos del mundo y representa la cuna de la ciencia, los cambios científicos y nos hace comprensibles las relaciones entre la naturaleza y la cultura. Este ha contribuido ampliamente al progreso de numerosas disciplinas científicas, en particular en botánica, medicina, química, ecología y farmacia. Todo eso hace los jardines botánicos. Para los que nos van a hablar de museos, jardines botánicos de varios, seguro nos van a platicar con mucho detalle qué pasa con este tipo de recintos, porque son tan importantes y nos van a platicar también de los jardines botánicos prehispánicos, porque aquí también había y también se hacían muchas cosas. Xochimilco, Chapultepec, Iztapalapa, Texcoco, Texcoco, no lo han visitado, está lindo para que vayan el fin de semana. El Molino de las Flores, arribita el Molino de las Flores. Es una zona geológica y ahí pueden dar la vuelta. El Jardín de Plantas de París, de 1597, el Jardín Botánico de la Universidad de Oxford, que fue el lugar de inspiración para ¿qué obra? No fue ¿Qué se grabó? ¿Estuviste ahí? Harry Potter no. Alicia en el País de las Maravillas. Ay, qué oso. No me importa, yo guapa. No me importa, yo pendejo. Y fíjense, este dice, era un jardín de símbolos, los símbolos era el pueblo llano, para la glorificación de los trabajos de Dios y el fomento del aprendizaje. Los jardines botánicos originalmente fueron creados como un centro de enseñanza y de investigación, no solo porque se veían bonitos. Otra cosa muy importante que ocurre en el nacimiento son los herbaros. Los herbarios actualmente son esos muebles que allá arriba todo el piso se han fijado que está lleno de muebles.
Sí, eso es un herbario que tiene una colección de plantas secas, inventariadas, catalogadas, clasificadas, que nos van a platicar también en el seminario. Pero en el Renacimiento los herbarios eran estos libros. Era un libro que escribía gente que les decían herbolarios y estaban relacionados con plantas medicinales. Obviamente era el interés de la época. Los herbarios tienen una fuente predominante, el tratado médico de Dioscórides, de materia médica. Ese que vimos que se escribió allá en la Edad Media es la fuente de inspiración para los herbarios del Renacimiento. Entonces, en el Renacimiento se escriben estas obras. Eran libros entonces que tenían el nombre de la planta, una lista de sinónimos de otros nombres con los que se le conocía, una descripción detallada para ver cómo era la planta, distribución geográfica, hábitat, enumeraban autores que habían citado a la planta. Esos eran como cosas, y también podían incluir esquemas de clasificación de las plantas. Estos eran atributos con valor taxonómico. Y ya si pensamos en aspectos medicinales, propiedades curativas, cómo se preparaban, qué medicamentos podían preparar con ellas, qué enfermedades curaban y las contraindicaciones. O sea, era la farmacopea de este periodo. Eso es lo que usaban los médicos. Y hay muchos ejemplos de varios. Hay comentarios notables acerca de la historia de las plantas de 1542. Y se incluyen más de 500 especies de plantas y están escritos. Pero los herbarios fueron muy importantes porque nos daban información de las plantas. ¿Qué estás haciendo? No tengo idea. ¿Para qué? No tengo idea. Lo que puso fueron muchas imágenes, muchas fotos de cosas que él había visto con su microscopio. Y es la primera obra en donde está documentado la palabra células. ¿Se acuerdan por qué le puso células? Porque parecían celdillas el corcho que veía con su microscopio, ¿no? De ahí viene. Estudió la metamorfosis, bueno, McClinchy estudia la estructura y metamorfosis del gusano de seda y hizo la primera descripción completa de la anatomía interna de un invertebrado. Su aparato respiratorio, excretorio, nervioso. Aceptó esta idea de que las plantas estaban formadas por células y fue el primero en ver los estomas. Leeuwenhoek, ¿por qué es famoso Leeuwenhoek? Por el microscopio, ¿verdad? Él era un comerciante de telas, y entonces lo que quería era ver el entramado de la tela para ver la calidad. Así que lo que hizo fue tallar lentes de muy buena calidad para poder verlo. Y ya que los tenía, pues aprovechó para ver la membrana de la pata de una rana, describir los glóbulos rojos, observar el agua del estanque, el agua de la lluvia, la saliva humana, y ahí, en todos estos, encontró lo que hoy conocemos como protozoarios, bacterias y espermatozoides humanos, todo con el microscopio. Todo este conocimiento tenía que plasmarse en algún sitio. Había que ponerlo en un lugar en conjunto. Así que estos personajes, todos ellos crean las primeras sociedades científicas. Y las sociedades científicas van a tener publicaciones periódicas, que son estas publicaciones científicas. La más antigua, la Real Sociedad de Londres para el avance de las ciencias naturales. Las sociedades favorecían el contacto entre los científicos de la época y el intercambio de las ideas, pero además crearon diferentes revistas académicas. Esto es muy importante. ¿Por qué es tan importante que haya sociedades y revistas científicas? Para que se difunda, ¿verdad? Entre más gente conozca esa información,
las dos pueden llegar a una mejor conclusión. Entonces son muy importantes las sociedades y las revistas. Y para esta época ya existía la imprenta, entonces era muy fácil hacerlo. Ok,